Bueno chicos, para empezar la clase, como les había dicho, es importante que ustedes hayan revisado el material. Muy bien, empezamos con la clase. Lo primero que vamos a ver es que hay que tener en cuenta cuando nosotros resolvamos problemas que tienen que ver con palitos de fósforo. Lo primero, ¿no? Uno va a encontrar tres tipos de problemas que tienen que ver con palitos de fósforo. Un primer tipo puede ser resolver problemas quitando palitos de fósforo. La pregunta van a decir cuántos palitos como mínimo se debe quitar para verificar la igualdad o para que te quede cierta figura, ¿no es cierto? Otro tipo de problema es que resolver problemas moviendo palitos. ¿Cómo así? El problema te va a decir cuántos palitos hay que mover como mínimo, ¿no? para que cumpla ciertas condiciones, ¿no es cierto? Otro tipo de problema es cuántos palitos se debe agregar, o sea, tienes que agregar palitos, cuántos palitos como mínimo se puede agregar. Ahora, cuando uno resuelve un problema de palito de fósforo, siempre es posible resolverlo. La dificultad va a estar en hacerlo con la mínima cantidad de movimientos o quitando la mínima cantidad o agregando la mínima cantidad de palitos de fósforo. Ahí va a estar un poco la dificultad. Algunas cosas que hay que tener en cuenta. Cuando uno resuelve problemas que tienen que ver con palitos de fósforo, lo que uno no puede hacer es doblar o romper los palitos. Eso no se puede hacer. ¿Qué más no se puede hacer? En las figuras conformadas por cerillo no es válido dejar palitos libres, a lo que se va a llamar cabos sueltos. Profe, ¿cómo cabos sueltos? Por ejemplo, mira, observa. Observa la figura de acá. En esta figura de acá hay un palito que está sobrando. Este palito de acá. Mira, este de acá. Este palito de acá es un palito que está solo. Eso de ahí es un cabo suelto y eso no puede quedar cuando yo resuelvo un problema de palito de fósforo. Teniendo en cuenta estas cosas, vamos a pasar al problema número uno. Vamos a pasar al problema número uno. ¿Qué me dice el problema uno? Dice, pregunta uno, dice, quitar 8 palitos de fósforo de la figura de tal manera que queden solo 2 cuadrados. Mira, escucha, presta atención. Dice que solo vas a quitar 8 palitos y que debe quedar ¿cuánto? Debe quedar 2 cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos quitar 8 palitos? ¿O cómo es posible lograr de quitar 8 palitos para que me quede solo 2 cuadrados? Bueno, imagino que, como les había recomendado que ustedes debieron haber leído el material, imagino que lo han intentado, vamos a avanzar. La idea de conseguir estos 2 cuadrados es de la siguiente manera. Yo voy a quitar estos palitos de acá, mira, voy a quitar ese de ahí y voy a quitar el de acá, ¿ya? Y aquí abajo voy a hacer lo mismo, también voy a quitar acá. Para el lado derecho aquí también voy a hacer lo mismo, voy a quitar eso de ahí y acá arriba también hago lo mismo. Al hacer eso de ahí, fíjate que estoy quitando 8 palitos, ¿ah? Estoy quitando 8 palitos. Mira, estoy quitando 8 palitos. Profe, ¿cuáles son esos 8? Mira, acá va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Voy a quitar esos 8 palitos. Al quitar esos 8 palitos me va a quedar esta figura de acá. Me va a quedar esa figura de ahí. Profe, ¿hay 2 cuadrados? Claro. El cuadrado pequeño, el cuadrado que está en el centro y el cuadrado grande. Tengo 2 cuadrados. Por ahí algunos quizás, profe, pero yo pensé que iban a ser 2 cuadrados iguales, dirán ustedes, ¿o no? Pero el problema en ningún momento me dice que los cuadrados tienen que ser iguales. O sea, dice, ¿no? Quitar 8 palitos de fósforo de la figura de tal manera que queden solo 2 cuadrados. Ahí están mis 2 cuadrados. Muy bien. Resuelto el problema número 1. Ya hemos resuelto el problema número 1. Vamos a pasar al problema número 2. Y mira, escucha acá. Problema 2. Colocar las cifras del 1 al 6 sin repetir en cada casillero con la condición de que la diferencia de dos casillas contiguas sean al menos 2. A ver, vas a utilizar los números del 1 al 6. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Muy bien. Vas a colocar un número en cada casillero con la condición que la diferencia de dos cifras contiguas. Profe, ¿cómo cifras contiguas? O sea, de dos números tú vas a colocar esas cifras y dos cifras que estén juntos, su diferencia tiene que ser al menos 2. Ahora, ¿qué quiere decir que la diferencia tiene que ser al menos 2?
Si me dice, al menos tiene que ser 2. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se entiende por eso? Que la diferencia tiene que ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4, o puede ser 5. Pero tiene que ser al menos 2. Ahora, profe, ¿la diferencia podrá ser 1? No, la diferencia no puede ser 1. Y recuerda que si la diferencia fuera 1, estaríamos hablando de números consecutivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedes ubicar números consecutivos. A ver, no sé, vamos a empezar colocando en el primer casillero del lado izquierdo, colocamos un número. Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar ahí el número 2. Al costado del 2, por ejemplo, no puedo colocar el 1, no puedo colocar el 3. Hay que escoger otro número. Profe, ¿por qué al costado del 2 no puedo colocar 1? Porque su diferencia sería 1. ¿Y por qué no se puede colocar 3? Porque su diferencia también sería 1. Entonces lo que se va a colocar acá, por ejemplo, yo escojo un número y yo escojo al 6. Profe, 6 menos 2 es 4, está bien. La diferencia al menos dice de que la diferencia de dos cifras contigo sea al menos 2. O sea, la diferencia tiene que ser 2 o más. La diferencia es 4, está bien. Ahora, al costado del 6 yo no puedo colocar el 5, pero puedo colocar cualquier otro número. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, colocar el siguiente número, ¿ya? A mí se me ocurre colocar el número 4. La diferencia es 2. Y al costado del 4, ¿a quién no puedo colocar? Al costado del 4 no puedo colocar el 3 ni puedo colocar el 5. Pero puedo colocar otro número. Por ejemplo, se me ocurre colocar el 1. Y ahora al costado del 1 voy a colocar aquí. Voy a colocar el 3. Y al costado del 3 voy a colocar aquí. Voy a colocar a 5. Y ahí está. Están cumpliendo las condiciones del problema. Que dos casilleros contiguos, la diferencia sea al menos 2. Entonces con eso resolvemos el problema número 2. Pasemos al problema 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Mover dos cifras y lograr que sea correcta la siguiente igualdad. Ojo, te está diciendo que tienes que mover dos cifras y lograr que esa igualdad sea correcta, ¿no? Ahí dice 43 más 65 es igual a 81. Pero tú ya sabes, tú eres inteligente, sabes que 43 más 65 me da 108. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Ahora, ahí te está diciendo, ¿no? Que muevas dos cifras. Ya te está diciendo, tienes que mover dos cifras. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cuáles van a ser esas dos cifras que tenemos que mover. Mira, por ejemplo, una de las cifras sería el 6, ¿no? Porque si tengo 43 más 65, tú sabes que se pasa. Entonces, vamos a buscar que mover el 6. Si yo muevo el 6 con el 5, tendría 43 más 56. No, se pasa también. Si muevo el 6 con el 4, tendría básicamente lo mismo. Lo que voy a hacer es mover estas dos cifras de acá. Este 3 y esta cifra 6 los voy a mover a ambos. Los voy a cambiar de posición. Y al cambiar de posición me va a quedar esto de acá. 46 más 35. Y si uno realiza la suma de 46 más 35, me va a dar 81. Ahí está, me va a dar 81. Entonces ya tengo 46 más 35 es igual a 81. Me habían dicho el problema 3 que mueva dos cifras. ¿Y cuáles son esas dos cifras que voy a mover? La cifra 3 y la cifra 6. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Pregunta 4. Con 5 cifras 2 y las operaciones suma, resta, multiplicación y división, obtener los números del 0 al 5. ¿Ya? Del 0 al 5. A ver. Ahí está. Vamos a obtener los números del 0 al 5. Ya queda para ustedes. Ojo, se puede conseguir hasta el 10 o quizás se puede conseguir más números, pero eso queda para que ustedes practiquen en casa. Yo les voy a hacer la resolución del 0 al 5. A ver, tengo que utilizar 5 cifras 2. O sea, la cifra 2 tiene que aparecer 5 veces. Y con esas operaciones me tiene que salir 0. Por ejemplo, ¿no? Tú sabes que 2 menos 2 es 0.
Profe, ya pues ahí está, ya conseguí. Muchos de ustedes dirán, no, profe, ya está 2 menos 2 0, ya. Sí, pero tiene que haber 5 cifras 2. Ahora tú tienes que recordar algo. Tú lo has hecho. Tú sabes que todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces, como 2 menos 2 es 0 y yo tengo que completar la más cifra 2, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a multiplicar eso por 222. Tú sabes que en una operación primero se resuelve el paréntesis, 2 menos 2, 0. Y 0 por 222 me da 0. Ahí está. Y fíjate, observa que ahí están las 5 cifras 2. Muy bien. ¿Cómo podemos conseguir 1? ¿Cómo podemos conseguir 1? Para conseguir 1, tienes que recordar un poquito de álgebra. ¿Ya? Algo elemental. Tú sabes que cuando uno desarrolla teoría de exponentes, una de las propiedades que uno ve es que todo número elevado a la 0, ¿no? Todo número diferente de 0, elevado al exponente 0, siempre me va a dar 1. Y vamos a hacer eso de ahí. Vamos a aplicar que todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, mira, coloco 222. Profe, ahí hay 3 2, sí, te faltan 2 2. Esos 2 2 lo voy a ubicar en el exponente. Y lo voy a ubicar en el exponente como una resta. Ahí está. Observa que el exponente es 2 menos 2, o sea, el exponente es 0. Y 222 a la 0 me da 1. Entonces, de esa manera conseguimos que el resultado sea 1. Ahora pasemos al siguiente. ¿Cómo consigo que el resultado sea 2? Profe, coloco el 2. Ya, muy bien, colocas el 2. Ya son iguales, ¿sí o no? Te quedan 4 cifras 2. Si yo ya conseguí la igualdad, esos 4 cifras 2 tendría que hacer que valgan 0, que salgan 0. Y una manera de conseguir que esas 4 cifras 2 salgan 0 es de la siguiente manera. Pongo así. Más 22 menos 22. 22 menos 22 es 0. Y más 2 me da 2. Ahí está. De esa manera consigo 2. Ahora, ¿cómo consigo 3? Por ejemplo, ¿no? Tengo 2. Voy a sumarle esto. 2 entre 2. ¿Hasta ahí cuánto conseguí? Ah, profe. La división 2 entre 2 es 1, más 2 me da 3. Ya conseguí 3. Pero observa que solo hay solo hay 3 cifras 2. Te están faltando 2 cifras. Pero como ya conseguí esa igualdad, ya conseguí que me salga 3, yo debo hacer que esos 2 cifras 2 que me faltan, me salga 0. ¿Y cómo puedo hacer que esas 2 cifras 2 me salgan 0? De la siguiente manera. Le sumo más 2 menos 2. 2 menos 2, mira, este 2 menos 2 es 0. Y entonces, con eso tengo que el resultado me sale ¿qué? Me sale 3. Muy bien. Ahora, ¿cómo consigo 4? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer esto. Sumar 2 más 2 más 2 más 2. Eso me da 8. Mira, presta atención. 2 más 2 más 2 más 2 me da 8. Quiero que me salga 4. Si yo tengo 8 y quiero que me salga 4, ¿qué debo hacer? No debo dividir entre 2. Y fíjate que te está faltando utilizar un 2 más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir entre 2. Entonces yo tendría 2 más 2 más 2 más 2, que me da 8, y 8 entre 2 me da 4. Ahí está. Ya conseguí 4. Ahora, ¿cómo consigo 5? Si utilizamos la idea de cómo conseguimos 4, tendría que conseguir en la parte de arriba, en la parte del numerador, tendría que conseguir 10 para yo dividir entre 2 y me salga 5. Profe, si yo quiero dividir entre 2 para que me salga 5, tengo que conseguir 10. ¿Y cómo consigo 10? Una manera de poder conseguir 10 es de la siguiente forma. Mira,
2 por 2 por 2 más 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y más 2 me da 10. Ah, ya conseguí 10, ¿te das cuenta? Y te está faltando un 2 y lo voy a dividir a toda esa expresión entre 2. Ahí está. ¿Y ese resultado cuánto me da? Ese resultado me da 5. Ese resultado me da 5. ¿Ya? ¿Listo? Pasemos al siguiente problema. Problema 5. Cambia de posición 4 palitos de fósforo para formar 3 cuadrados. El problema te está diciendo que cambies de posición, que muevas 4 palitos de fósforos. ¿Para que formes qué? Para que puedas formar 3 cuadrados. Yo voy a escoger estos palitos de acá, mira. El de acá, el de acá, el de acá y el de acá. Esos son los 4 palitos que yo voy a mover. Ya. Yo voy a mover y voy a completar 3 cuadrados. Mira, me va a quedar la figura así. ¿Ya? Esos 4 palitos lo he movido y me ha quedado ahí. Profe, ¿ahí hay 3 cuadrados? Sí, ahí hay 3 cuadrados. Son 3 cuadrados que están juntos. Y de esa manera resuelvo el problema número 5. Pasemos al problema número 6. ¿Qué dice el problema 6? Coloca 8 palitos de fósforos de tal manera que se formen 2 cuadrados, 8 triángulos y una estrella de 8 puntas. 8 triángulos, una estrella de 8 puntas, ¿no? Por ahí, si vas a formar una estrella de 8 puntas y quieres tener 8 triángulos, como que las 8 puntas tendrían que ser triángulos, ¿sí? Pero eso lo tienes que lograr con 8 palitos nada más. Ahora, y tienes que formar 2 cuadrados. Solo vas a emplear 8 palitos. Ten en cuenta que para formar un cuadrado, utilizas 4 palitos. Así, para un cuadrado utilizo 4 palitos, para 2 cuadrados podría utilizar 8 palitos. Y justamente tengo 8 palitos y debo formar 2 cuadrados. Pero la idea es formar la estrella de 8 puntas. Lo voy a resolver de la siguiente manera. Tengo un cuadrado. Ya utilicé 4 palitos. Ahí está. Voy a formar otro cuadrado del mismo tamaño, de igual forma, solo que lo voy a rotar 45 grados. Y al rotarlo 45 grados, ese segundo cuadrado va a quedar ubicado de la siguiente forma. Va a quedar ubicado ahí. Y observa. Observa que, profe, me dicen 8 triángulos. Fíjate que hay 8 puntas. Y las puntas son triángulos. Ahí están los 8 triángulos. Profe, y los 2 cuadrados, el cuadrado, ¿no? Este es el primer cuadrado, y el segundo cuadrado es el cuadrado que estoy girándolo. Ahí están los 2 cuadrados. Los 8 triángulos son las 8 puntas, y ahí está la estrella de 8 puntas. Entonces, de esa manera, con 8 palitos de fósforo consigo 2 cuadrados, 8 triángulos y una estrella. Y por ahí alguien quizás está observando, profe, pero también hay otra figura. Claro, en el centro, ¿qué otra figura hay? Hay un octágono, ¿no? Si alguien por ahí se ha percatado, en el centro hay un octágono. Pero muy independiente de eso, yo quería 2 cuadrados, 8 triángulos y una estrella de 8 puntas. Y eso lo he conseguido. Pasamos al siguiente problema. Problema 7. Dividir el círculo en 11 partes utilizando únicamente 4 cortes rectos. Algunos, profe, 4 cortes. Por ejemplo, con 2 cortes, ¿no? Con 2 cortes, ¿en cuántas partes puedes dividir? Con 2 cortes puedes dividir en 4 partes, ¿no? Con 3 cortes, ¿en cuántas partes puedo dividir esa circunferencia? Con 3 cortes. Yo sé que algunos dirán 6, porque hacen 2 cortes y el tercer corte lo hacen pasar por el punto de intersección.
Pero yo con 3 cortes, esa circunferencia lo puedo dividir en 7 partes. Mira, vamos a hacer los cortes. Primer corte, que sea este. Segundo corte, ahí está. Ahora, en ningún momento me dice que las partes tienen que ser iguales, no me dice eso. Yo tengo ahí 4 partes. Ahora mira, si yo el tercer corte lo hago pasar por el punto de intersección, solo voy a dividir en 6 partes. Lo que voy a hacer es el tercer corte lo voy a trazar acá. Ahí está. Ahí. Y observa que si cuentas cuántas partes hay, vas a contar 7 partes. Vas a contar 7 partes. Lo que voy a hacer con el cuarto corte es que el cuarto corte corte a esas 3 líneas, o sea, que los corte, que pase por ellas, pero que no pase por los puntos de intersección que hay. Entonces, ese cuarto corte lo voy a ubicar acá. Mira. Ve. O sea, estoy haciendo que pase por esas 3 líneas y que los corte. Pero por el punto de intersección no está pasando. Está pasando por ahí. Y de esa manera, ¿qué hago? De esa manera consigo 11 partes. Mira, vamos a contar, chicos, mira. Vamos conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Ahí está lo que me estaba pidiendo el enunciado. Con 4 cortes rectos dividir en 11 partes. Muy bien. Hemos resuelto el problema número 7. Pasemos al problema número 8. ¿Qué dice el problema número 8? Ahí está. Colocar las cifras del 1 al 6 en los círculos correspondientes y lograr que la suma de los lados sea igual a 10. Ahí tenemos un arreglo triangular, tenemos 6 círculos. En cada círculo se va a ubicar un número del 1 al 6, de manera que cada lado sume 10. O sea, uno va a trabajar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Con esos dígitos o cifras, con esas cifras uno va a trabajar. Lo tiene que ubicar en ese arreglo triangular de tal manera que cada lado sume 10. Primero, ya sabemos que los dígitos o las cifras son del 1 al 6. Escojamos 3 cifras porque observa que en cada lado se ubica 3 números. A ver, 3 cifras que sumados me den 10. 3 cifras que sumado me den 10. ¿Cuál podría ser? Mira, a 3 cifras que sumado me den 10, podría ser el de acá. 1 más 3 más 6. 1 más 3, 4, más 6 me da 10. Otras 3 cifras que sumado me den 10. A ver, otro, vamos, piensa. 3 cifras del 1 al 6, números del 1 al 6. 3 números de ellos, 3 cifras de ellos que sumado me den 10. ¿Quién podría ser? Mira el de acá, acá hay otro. 2 más 3 más 5. 2 más 3 más 5. A ver, profe, ya tengo ahí para 2 lados. Ya, busquemos otra suma más. 3 cifras que sumado me den 10. 3 cifras que sumado me den 10. A ver, ¿quién más podría ser? 3 cifras que sumado me den 10. Ah, mira, observa, escucha. Ahí. 1 más 4 más 5. 1 más 4, 5. 5 más 5, 10. Ya tenemos los números que sumado me dan 10. Ahora observa. Observa que en cada suma, si tú comparas 2 sumas, vas a tener un dígito o una cifra que se repita. Vas a tener una cifra que se repita. Por ejemplo, de la primera suma con la segunda suma, del 1 más 3 más 6, con el 2 más 3 más 5, se repite el 3. Y de la segunda suma con la tercera suma, se repite el 5. Y de la primera suma con la tercera suma, se repite el 1. Ahora, ¿dónde voy a ubicar esos dígitos que se repiten? ¿Dónde los voy a ubicar? Los voy a ubicar en las esquinas. Porque observa, mira, yo aquí voy a ubicar el 1. Observa que ese 1 va a participar en la suma de 2 lados. Y como el 1 se repetía en las sumas, ahí ubico el 1. ¿Quién más se repite? El 3. Pues el 3 lo ubico por acá, en la otra esquina. ¿Quién más se repite? Se repite el 5. El 5 ubico ahí. O sea, he ubicado en las esquinas los dígitos que se repetían en la suma. Ahora mira, yo quiero que sume 10. Fíjate,
para el lado izquierdo. Tengo al 1 y tengo al 3. 1 más 3, 4. Entonces, ¿quién falta? El 6. Ya, ahí está el 6. Ahora por el otro lado, ¿a quién tengo? Mira, tienes al 1 y al 5. 1 más 5, 6. ¿Quién falta? 4. Abajo tengo al 3 y al 5, que suma 8. Para 10 me falta el 2. Y ahí está. Ahí he distribuido los números del 1 al 6 de tal manera que la suma sea 10. ¿Listo? Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Problema 9. Si la suma de los lados es igual, y si la suma de los lados es igual a 12, ya. Es el mismo problema que acabamos de resolver en el problema 8, solo que acá ya no la suma no va a ser 10, la suma va a ser 12. Se ubicar de tal manera que cada lado del triángulo sume 12. Una resolución similar. Primero habíamos buscado 3 números que sumado me den 10, ¿no? Entonces, ¿ahora qué vamos a buscar? 3 números que sumado me den 12. A ver, 3 números del 1 al 6 que sumado te den 12. A ver, ¿quién podría ser? Podría ser el de acá, mira. 1 más 5 más 6. 1 más 5 más 6 me da 12. A ver, otros números. 2 más 4 más 6, los números pares. 2 más 4 más 6 me da 12. Otro número, mira acá. 3 más 4 más 5. 3 más 4, 7 más 5, 12. Ya lo tengo. ¿Y te acuerdas que ubicábamos en las esquinas del triángulo? Las cifras que se repetían. Fíjate que entre la primera suma y la segunda suma se repite el 6. Entre la segunda suma y la tercera suma se repite el 4. Entre el primero y la tercera suma se repite el 5. ¿Cuáles son los dígitos que se están repitiendo? Se está repitiendo el 4, se está repitiendo el 5 y se está repitiendo el 6. Entonces el 4, el 5 y el 6 lo voy a ubicar en las esquinas. Entonces empezamos. Por acá ubicamos al 4. Arriba ubicamos al 5. Y para el lado derecho ubicamos al 6. Ya tenemos ubicado. Lo que voy a hacer es completar. Por ejemplo, acá tengo 4 más 5. 4 más 5 es 9. Entonces, ¿quién tiene que ir entre 4 y 5 para que sume 12? El 3. 5 más 6 es 11. Entonces, ¿cuál es la cifra que tiene que ir entre 5 y 6? El 1. Abajo, 4 más 6 es 4 más 6 es 10. ¿Qué cifra tiene que ir entre ellos dos? El número 2. Y ahí está. La suma me da 12. Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Problema 10. Dividir la siguiente figura en 4 partes iguales. En 4 partes iguales. Lo que yo voy a hacer con esta figura de acá, es dividir en regiones más pequeñas. Pero esa cantidad de partes que yo voy a dividir, como yo tengo que ir entre 4, esa es la cantidad. Por ejemplo, si yo esa figura lo divido en 9 partes, no lo voy a poder dividir en 4 partes iguales, porque 9 entre 4 no se puede. Si lo divido en 10 partes, tampoco voy a poder. Observa que si lo divido en 8 partes, en partes pequeñas, y quiero dividirlo en 4 partes iguales toda la figura, ya, sería 2 partecitas para cada uno, ¿sí? O si lo divido en 12 también va a ser posible. Voy a hacer esta división de la figura. Mira, aquí primero del cuadrado. Antes de eso, observa que el triángulo que está para el lado derecho es la mitad del cuadrado. Fíjate eso. Mira, voy a hacer esta división. Hasta ahí, solo en el cuadrado, fíjate. El cuadrado lo he dividido en ¿cuántas partes? En 8 partes. Siguiendo esa misma forma de división, el triángulo lo tengo que dividir así. ¿Y el triángulo en cuántas partes lo he dividido? Lo he dividido en 4 partes. Vamos a contar cuántas partes hay en total, cuántos pedacitos, cuántos triángulos pequeños, cuántos triángulos simples hay en total en la figura. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12. Hay 12 triángulos pequeños. Y si tú quieres dividir en 4 partes, cada uno de ellos, ¿cuántos triángulos debe tener? Tengo 12 triángulos pequeños, lo voy a dividir en 4 partes. Debe tener 3 triángulos. Debe tener 3 triángulos. A ver,
¿Qué figura se puede formar con tres triángulos? Con tres triángulos se puede formar un trapecio. Mira, el de acá. Esa figura de ahí. Tiene tres triangulitos. Recuerda que está dividido en 12 partes, ¿ah? Hay 12 triángulos pequeños. Como lo voy a dividir en 4 partes iguales, cada uno debe tener 3 triangulitos. Ahí está, 3 triángulos. Ahora mira acá. Este también tiene 3 triángulos. Y tiene la misma forma, son partes iguales. Los dos son trapecios. ¿Dónde más? Acá. Este sería el otro, formado por 3 triángulos. Y observa que la figura que te está quedando en blanco también está formado por 3 triángulos. Solo queda pintarlo de verde. Y ahí está. Lo he dividido en 4 partes iguales. Lo he dividido en 4 partes iguales. Muy bien, chicos. Eso sería todo el video de clases. Ahí en el material, cuando tú revises, lo que yo he resuelto tiene que ver con la práctica dirigida. Y para ti queda, ya sabes, te queda ahí preguntas para que tú puedas desarrollar, para que puedas resolver, qué es la práctica domiciliaria. Muchas gracias.